Cuando las luces se apagaron del concierto de My Chemical Romance el 9 de mayo del 2008 en el Madison Square Garden, el final de la banda estuvo muy cerca. Los 5 bajaron del escenario con un remolino de emociones encontradas. Este era el concierto que siempre habían soñado dar. Este era el lugar que Gerard White y su hermano Mikey habían soñado encabezar desde que vieron a los Smashing Pumpkins tocar ahí en 1997. Fue esa noche, tantos años atrás, que decidieron empezar una banda. Habría sido bastante adecuado si, 13 años más tarde, todo hubiera terminado en el mismo salón icónico. El concierto en el Madison Square Garden debió ser un momento de triunfo y, en realidad, lo fue. Fue una culminación, una celebración y una conclusión de todo lo que habían logrado. Fue el final de The Black Parade, el monumental álbum conceptual con el que habían pasado de ser la banda que podían ser a la banda que eran en ese instante, pero de alguna forma no se sentía como una victoria que debió ser. Mientras las últimas notas de Elena resonaban en aquel vasto anfiteatro, mientras los fans gritaban sus nombres sin ser conscientes de que apenas veían la superficie durante los siguientes 2 años y medio, pudo ser un momento para reflexionar sobre todo lo que había pasado en los 6 años anteriores. En ese tiempo, desde el lanzamiento de 3 Cheers for Sweet Revenge, su álbum para finales de junio del 2004, ellos vagaron por un torbellino en sus vidas personales que fueron examinadas minuciosamente, mientras ellos peleaban contra adicciones, depresión y las lanzas y flechas de la prensa británica. Tuvieron triunfos alrededor de todo el mundo, millones de álbumes vendidos, giras agotadas que habían tocado con sus héroes y se habían convertido en héroes para otros. También habían sido, a pesar de eso, demonizados como los líderes de un culto suicida, atacados, embotellados y traicionados. Y de lo que se dieron cuenta cuando bajaron del escenario del Madison Square Garden es de que estaban cansados de todo eso. Un abrumante cansancio físico, mental y emocional los envolvía como una enorme capa negra, mientras Gerard se secaba a sí mismo en los vestidores, ni miraba hacia el pasado sino hacia el futuro, y no estaba seguro de que hubiera lugar para My Chemical Romance ahí. Se dio vuelta hacia el guitarrista de la banda, Ray Toro. Ray me dijo, quizás necesitas un descanso, quizás necesitas irte y sacarte esas cosas del sistema, contaba Gerard. Recuerdo haber dicho esa noche, si nunca volvemos a hacer esto, gracias. Fue aterrorizador lo bien que se sintió decir eso, se sintió adecuado. Y no era el único, cada miembro de la banda estaba pensando lo mismo. Pensaba que tal vez My Chemical Romance había cumplido su ciclo, tal vez ya no quedaba gasolina en el tanque. Hubo heridas, sobre muerte, sobre enfermedad, durante la gira de Black Parade, dice el guitarrista Frank Iero. De verdad parecía que nos habían pasado por un rallador de queso. Estábamos dejando pedacitos de nosotros por todo el mundo. Cuando algo te agota tal como nos dejó después de The Black Parade, terminas sin saber si quieres seguir haciéndolo. Todavía tienes la pasión, pero ya no el deseo. Había algo en el fondo de mi mente preguntando, ¿todo esto va a pasar de nuevo o ya terminamos? El concierto de Madison Square Garden de verdad se sintió como si fueran los créditos finales, dice Mikey. Fue raro, se sintió como si hubiera sido el final. Es extraño cuando en ese momento los miembros de My Chemical Romance miraban hacia atrás. Muchas cosas parecían haber cambiado. Todos estaban cansados ahora. Gerard, con su cabello de momento teñido de rojo vivido, tiene una hija de 1 año en ese momento, mientras que Frank ha llegado a un hotel en Sunset Marquis en los cómodos alrededores de Los Ángeles. Poco después del nacimiento de sus gemelas de 6 semanas de edad, muchísimas vivencias habían ocurrido desde el 2008, mucho crecimiento. Sin embargo, el tener familias no es lo único diferente. Han quedado solo 4 miembros desde la partida del anterior baterista Bob Pryor en marzo de ese año, pero ese no es el cambio más notable. Lo que My Chemical Romance tiene ahora sobre sí mismo es algo que parecía completamente inalcanzable 2 años y medio atrás. Tenían positivismo, tenían una confianza feliz y radiante. Estaba melancólico en esos tiempos, era muy confuso, era una tormenta, decía Mike. Apenas recuerdo ese tipo. Todos estamos en un momento diferente de nuestras vidas ahora. Algunas personas creen que toma décadas cambiar, pero a veces puedes cambiar en un par de años. Todos estamos muy optimistas, todos hemos crecido. Era una gran diferencia de donde estaban. Pídeles que pinten una fotografía al final del ciclo de Black Parade y se verán tristes solo hablando al respecto. Físicamente fue difícil, pero el esfuerzo mental fue lo peor, decía Ray Toro. Habíamos sido llevados al punto donde creativamente sentíamos que no teníamos nada más que dar. Eso fue lo peor. Estábamos demasiado en las caras de las personas, agrega Frank. Incluso nosotros nos cansamos de ello. Al final de la gira, hacía 2 años que el álbum había sido lanzado. Era un sombrero viejo. The Black Parade fue lanzado en el octubre del 2006. Fue siempre un álbum que tuvo un deber mental determinado, desde su nacimiento hasta su muerte. En el estudio, mientras grababan, Mikey fue empujado tan cerca del límite que tuvo que dejar la banda y buscar terapia.
y el impacto que le siguió y la frenética gira que demandó también tuvo un alto costo para la banda. My Chemical Romance y Gerard también en particular se convirtieron en la misma vez en los líderes de un tumultuoso movimiento en el que no deseaban formar parte, emo, y sus principales villanos. Los periódicos sensacionalistas los culparon por el suicidio de un adolescente, mientras que otros chicos vestidos de negro eran apaleados por unos matones en México. La culpa era, de alguna manera, de My Chemical Romance. Y era porque The Black Parade se había convertido en algo más grande que la banda y se encontraron sorprendidos y horrorizados cuando ya no pudieron controlar lo que habían creado. Creamos algo y lo soltamos sobre el mundo, y un año después había tomado vida propia, decía Frank. La gente lo interpretaba de maneras extrañas, era una versión bastardeada de lo que habíamos hecho, se puso extraño. Era un álbum que se podía entender en tantos niveles, asentía Gerard. Fue realmente difícil y tuvo un alto costo en mí. Gente en México eran asesinadas por odio porque usaban negro y en cada lugar al que íbamos, eso era lo que de la gente hablaba, no hablaban de la música. Eso me disgustaba, solamente hablaban del rímel y de las estupideces así. Me di cuenta de que el mundo es un animal salvaje y no puedes cambiarlo ni controlarlo. No puedes manejarlo, él te manejará a ti. Eso fue lo que aprendí y me sentí muy pequeño. My Chemical Romance encontró muy extraño tener que ajustarse a la vida real después de terminar The Black Parade. El simple hecho de estar en casa era diferente, era muy raro, decía Frank. Quizás es un poco egoísta, pero cuando te vas, crees que todo lo demás se detiene. Solamente eres testigo de tu mundo, luego vuelves a casa y todos están jodidamente viejos. Pasan mierdas cuando no estás. Cuando tú no entiendes. Gerard se había mudado de Nueva Jersey a Los Ángeles con su esposa Lindsay, la bajista de Mindless Self-Indulgence en ese tiempo, y se puso a escribir cómics, habiendo escrito The Umbrella Academy, por lo cual ganó un Eisner Award. Comenzó a trabajar en su nuevo proyecto también, The True Life of Fabulous Killers, y su cabeza fue inundada por pistolas láser, autos musculosos y personajes enmascarados. Fue en esta vida lejos de la presión y de los reflectores en la cual empezó a sentir que encajaba mejor. El Eisner Award fue realmente grande para mí, fue aterrador al mismo tiempo, sin embargo porque había otra cosa que me decía, hey, puedes seguir haciendo esto, no tendrás una gran carrera, pero puedes vivir de ello. Había una parte de mí pensando, no quiero ser más un cantante. La cosa sobre hacer cómics es que nadie te pregunta sobre tu vida personal, no te preguntan sobre las drogas que solías tomar, no te preguntan si estás rompiendo con alguien, hablan sobre el trabajo. Desearía que la gente hablara de ese trabajo en la música. En la música, la gente quiere saber lo que te altera. En los cómics, a nadie le importa. Conversamos bastante con Gerard si quería seguir con la banda para ese entonces, dice Ray. Le seguía diciendo que necesitaba un descanso, que necesitaba vivir su vida, pero su cerebro siempre estaba vibrando con nuevas ideas. Siempre se estaba preguntando qué es lo siguiente que va a hacer. Lo que lo asustaba es que con la banda no sabía qué era lo siguiente que iba a pasar. Exactamente eso era. No sabía qué seguía, decía Gerard. Perdí la voz y la confianza. Ya no sabía lo que estaba tratando de decir. Él no era el único miembro de la banda que estaba confundido. Frank también sentía que necesitaba sacarse My Chemical Romance y The Black Parade del sistema. Increíblemente decidió hacerlo volviendo al ruedo. Su proyecto lateral, Leathermouth, fue su oportunidad de hacer algo diferente. Más que envolverse en grandes conceptos, su violencia y explosividad simplemente le dieron la oportunidad de reconectarse con la emoción de la música. En ese momento, en el 2008, se convirtió en el 2009 después y habló de la necesidad de hacerlo solo para permanecer cuerdo. Era una locura verlo tocar, obviamente increíble, decía Mikey. Fue de hecho una de las cosas que me hizo pensar, oye, ¿recuerdas eso? Era genial. Me empezó a picar otra vez la curiosidad. Fui a ver a Weezer, a Radiohead, a los Pumpkins y eso me hizo pensar, hagámoslo de nuevo. Recordé lo que se sentía ser un fan de la música, empecé a entender de dónde venía. Para enero del 2009, My Chemical Romance empezaba a volver al juego. Ray volvió a Los Ángeles para trabajar nuevas ideas con Gerard. Creo que llegué al punto donde extrañaba tanto crear, decía el cantante. Estaba haciendo cómics, pero sabía lo que extrañaba de verdad. Sabía que quería hacer música. ¿Era el momento correcto? ¿Quién sabe? A la banda le había pedido que contribuyeran con una canción para la película en el 2009 de Watchmen, lo que ellos consideraron un honor. Hicieron un cover de Desolation Road de Bob Dylan para la banda sonora. Regresar al estudio para grabar eso revivió su deseo de hacer música juntos. Así que empezaron la preproducción en febrero de ese año. Estaban determinados que para ese álbum fuera completamente diferente a la bestia de The Black Parade. Sentí que lo correcto era regresar a lo original, decía Ray. Queríamos quitar todas las cosas como los disfraces, no queríamos escondernos detrás de nada. Fue con este estado mental que empezamos a componer. Hicimos un montón de reglas sobre lo que se podía hacer,
cómo podía sonar y lo que podía realmente ser. Las reglas que hicieron parecían variadas, pero todos parecían apuntar a una cosa, que My Chemical Romance debía rechazar el pasado y las enormes ideas conceptuales por completo. Yo dije un par de esas reglas, dice Gerard. No va a haber ningún concepto en la primera, no habrá títulos interesantes para las canciones en otra, aunque creo que debí decir pretenciosos en lugar de interesantes. Estaba empezando a maldecir todo lo que habíamos hecho en el pasado. No iba a haber ningún disfraz, ninguna pompa, nada de eso. Creo que estaba confundido. Creí que rechazar todo eso nos haría seguir adelante. Sabía exactamente lo que quería hacer, solamente no estaba seguro de lo que debía estar haciendo. Creo que tuvimos un panorama claro por un tiempo, decía Frank. Sabíamos que teníamos la inspiración para crear, pero no sabíamos qué queríamos crear. En The Black Parade era tan enorme, desde el momento de hacerla a la gira y vivir todo eso por 2 años y medio. Tener que volver a ello inmediatamente significaba que nuestra reacción natural iba a ser correr para el otro lado. Nos estábamos rebelando contra todo lo que habíamos sido antes y contra lo que éramos. Queríamos mandar nuestro mundo a la mierda, pero al hacer eso no creo que alcanzábamos todo nuestro potencial. Compararon todo lo que eran. Removieron las elocuentes ademanes que habían caracterizado su música para hacer el álbum lineal, ligero y directo. Gerard habló del álbum como una carta de amor al rock and roll. Lo que la música no tenía, sin embargo, era el corazón. Nos divertimos haciendo las canciones, decía Ray. Muchas de ellas eran muy crudas, muy impulsoras y llenas de energía, pero el alma simplemente no estaba ahí. Sacábamos capa tras capa tras capa, decía Gerard. Y me tomó toda la grabación del álbum para que me dieran cuenta, mierda, no queda nada. Y realmente me aterró. Pensé, ¿eso es todo? Este es el álbum que vamos a sacar para que la gente diga, lo perdieron su misión. Cuando empezamos a mezclar, dijo Ray, Gerard fue muy específico por el hecho de que simplemente no se sentía bien. Me vivía llamando diciendo, aquí falta algo. De hecho, el cantante estaba trabajando con las canciones que tenía, tratando de compilar la lista de canciones. Supo que había un problema cuando solamente encontró 2 canciones que le gustaban. Durante el proceso de mezcla empezaron a lanzar más y más sonidos a su música en vano, intentando sacar más de ella. Empezamos apilando más vocales y empezamos a tocar con teclados, dice Gerard. Ese fue el primer experimento que pasó durante todo el proceso, y ya teníamos el álbum grabado. La única experimentación que pasó durante la mezcla. Eso fue bastante aterrador. No es que las canciones fueran malas, es que no tenían la grandeza, decía Frank. A todos los que los escucharon les encantó, pero a nosotros no. Y ese era el problema, era muy raro. Empezábamos a preguntarnos si nos habíamos vuelto locos, agregaba Mikey. Era como casarse con alguien que todos creen que es genial, pero tú piensas, sí, pero si la conoces. En algún punto de todas las reglas, restricciones y regulaciones se habían perdido. Ya no eran My Chemical Romance. Gerard decidió que necesitaba espacio para respirar, así que desapareció en el desierto con su esposa y lo que pasó a continuación lo cambió todo. Tuve una epifanía, tuve una visión, decía. Siempre había imaginado que este álbum tenía lugar en el desierto, pero no sonaba así por alguna razón. Mientras estaba ahí, escribí una canción llamada Na 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 y me di cuenta de que eso era lo que quería. Escribí todas las letras locas y eran temerarias y jodidamente atolondradas. Tuve una visión en mi cabeza y todo lo que había hecho para el cómic, las máscaras, las pistolas láser, los autos, todo, empezó a remolinarse en mi cabeza. Cuando regresó con la banda, les mostró todo lo que había hecho. Una descarga pasó por todos ellos. Fue uno de esos momentos de ¡santa mierda!, decía Mikey. Se sentía como el comienzo otra vez. Nos metimos en esa nueva cosa inmediato. Nos mentimos en ese nuevo sonido que habíamos encontrado esperando. Literalmente caminamos hacia él. Y era ruidoso y fuerte y sabíamos que era mejor agarrarnos fuerte. Sabíamos que ya no había reglas, simplemente teníamos que hacerlo. El viejo álbum, el que había tratado de hacer funcionar, fue dejado de lado. Na 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 cambió el juego, decía Ray. Teníamos que revolver todo el punto para empezar de nuevo. No podíamos ignorar la nueva energía. La música es como la corriente de un río. No puedes nadar contra ella. Si lo haces, estás jodido. Así que detuvieron todo lo que estaban haciendo y empezaron de nuevo. Donde una vez se sintieron reprimidos, ahora eran libres. Las ideas venían tropezando y sabían que era el momento de empezar de nuevo. Este álbum empezó como una carta de amor al rock and roll y terminó siendo una bomba de clavos, decía Gerard. Cuando nos dimos cuenta de que íbamos a regrabar el álbum, miré a Mikey y dije solamente una cosa: días peligrosos, aquí vamos otra vez. Lo que hicieron a continuación fue prepararse para uno de los álbumes más grandes de su carrera.